En un mundo lleno de desafíos y decisiones difíciles, hay historias que brillan con luz propia. La vida de Daniel es una de ellas. Imagina ser un joven, alejado de su hogar, en una tierra extraña, enfrentando presiones y tentaciones que podrían cambiar tu destino. Pero Daniel no se dejó llevar por el miedo. Su valentía y fe lo guiaron en momentos de oscuridad. A medida que avanza su historia, se enfrenta a situaciones que pondrán a prueba su carácter y su conexión con lo divino. ¿Cómo se mantuvo fiel a sus creencias en un entorno hostil? ¿Qué decisiones cruciales tomó que cambiarían no solo su vida, sino la de muchos a su alrededor? La historia de Daniel está llena de giros sorprendentes y lecciones valiosas. Desde el episodio en la corte del rey hasta aquel famoso encuentro en la fosa de los leones, cada capítulo revela la fuerza de un joven que desafió las probabilidades. Lo que vivió no solo fue un testimonio de fe, sino un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay esperanza y redención. ¿Te atreves a descubrir cómo su historia se entrelaza con la fe y la perseverancia? Acompáñanos. Aprovecha que te gustó este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta y compártelo con quienes amas. Deja en los comentarios tu pedido de oración y lo que te pareció este contenido. Daniel vivió en un tiempo de grandes cambios y desafíos. La época en la que nació y creció estuvo marcada por el dominio babilónico sobre Judá. Este periodo fue crucial no solo en la historia de Israel, sino también en la cultura de la región. La influencia babilónica se sentía en todos los aspectos de la vida, desde la religión hasta las costumbres cotidianas. Los babilonios eran conocidos por su avanzada cultura, que incluía la astronomía, la literatura y un sistema de escritura muy desarrollado. Esta mezcla de culturas tuvo un impacto significativo en la vida de Daniel y de su pueblo. La conquista de Jerusalén por los babilonios en 586 a.C. llevó a muchos judíos al exilio, un momento que marcó la identidad del pueblo. Daniel, siendo uno de los jóvenes llevados a Babilonia, tuvo que adaptarse a un nuevo entorno, donde sus creencias y tradiciones eran desafiadas constantemente. Este contexto histórico no solo moldeó su vida, sino que también se convirtió en un telón de fondo para sus acciones y decisiones. La historia de Daniel es, en gran medida, una respuesta a las presiones de vivir en un lugar donde su fe era vista con desdén. Además, la relación entre los judíos y los babilonios era compleja. Aunque los babilonios eran opresores, también había un intercambio cultural. Daniel y sus amigos se encontraron con una cultura rica e intrigante, lo que les ofreció una oportunidad para aprender y crecer. Este intercambio no siempre fue fácil, pero les permitió desarrollar habilidades y conocimientos que serían vitales para su supervivencia en el exilio. Así, el contexto histórico y cultural de Daniel no solo presenta un desafío, sino también una oportunidad para el crecimiento personal. La religión era un aspecto fundamental en la vida de los babilonios. Ellos adoraban a múltiples dioses y tenían rituales establecidos que eran diferentes a los de los judíos. Esta diversidad religiosa presentaba un dilema para Daniel y sus amigos, quienes debían encontrar formas de mantener su fe en medio de un entorno hostil. La tensión entre su identidad judía y la cultura babilónica se convirtió en un tema recurrente en la vida de Daniel, obligándolo a tomar decisiones difíciles sobre qué tradiciones mantener y cuáles adaptarse. Por último, el contexto histórico y cultural en el que Daniel vivió fue un caldo de cultivo para su desarrollo como líder y profeta. Las lecciones aprendidas de su entorno lo prepararon para los retos que enfrentarían no solo él, sino también su pueblo. La historia de Daniel no solo es una narrativa de resistencia, sino también de cómo la cultura puede influir en la fe y la identidad personal. Infancia y formación. La infancia de Daniel fue fundamental para su carácter y principios. Nacido en Jerusalén, se convirtió en un joven que recibió una educación judía sólida. Desde pequeño, se le enseñó sobre la ley de Moisés y las tradiciones de su pueblo. Esta formación no solo le proporcionó conocimientos, sino que también le inculcó valores que lo acompañarían durante toda su vida. La importancia de la fe, la justicia y la lealtad se convirtió en el núcleo de su ser, preparándolo para los desafíos futuros. Con el exilio a Babilonia, Daniel se enfrentó a una nueva realidad. Su educación fue llevada a un nuevo nivel, ya que fue seleccionado para ser parte de la corte del rey Nabucodonosor.
A pesar de estar rodeado de influencias paganas, Daniel no se dejó llevar por el ambiente en el que se encontraba. En lugar de eso, utilizó lo que había aprendido en su infancia para mantenerse firme en su fe. Este contraste entre su formación judía y la cultura babilónica se convirtió en un tema central en su vida. La manera en que Daniel se adaptó a su nueva vida en Babilonia es un testimonio de su resiliencia. No solo se esforzó por aprender la lengua y las costumbres de los babilonios, sino que también se mantuvo fiel a sus principios. Esto se tradujo en una capacidad excepcional para navegar entre dos mundos diferentes, un rasgo que lo distinguiría como un líder en la corte. Su infancia y formación jugaron un papel crucial en esta habilidad, ya que le proporcionaron las herramientas necesarias para enfrentar las pruebas que se avecinaban. Los amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque y Abednego, también compartían esta formación. Juntos, se apoyaban mutuamente en la fe y en la búsqueda de conocimiento. La amistad que forjaron durante su infancia se convirtió en una fuente de fortaleza en el exilio. Este grupo de jóvenes judíos no solo se enfrentó a desafíos externos, sino que también se motivaron entre sí para permanecer fieles a sus creencias. Así, su infancia no solo fue una etapa de aprendizaje, sino también de construcción de relaciones que perdurarían a lo largo de las adversidades. En resumen, la infancia y formación de Daniel fueron fundamentales para su desarrollo. La educación que recibió le enseñó sobre su identidad judía y le proporcionó una base sólida para enfrentar los obstáculos que vendrían. En un entorno hostil, donde la presión por conformarse era alta, Daniel se mantuvo firme en sus principios, demostrando que su formación no solo lo definió, sino que también lo preparó para ser un líder en tiempos difíciles. Cativeiro babilónico. El cativeiro babilónico fue un periodo de gran sufrimiento y transformación para Daniel y su pueblo. Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, muchos judíos fueron llevados a Babilonia, donde enfrentaron la dura realidad de ser prisioneros en una tierra extranjera. Este exilio no solo significó una pérdida de hogar, sino también un desafío a su identidad y fe. Para Daniel, el cativeiro representó un momento decisivo en su vida, donde tuvo que encontrar formas de mantener su dignidad y creencias. En Babilonia, Daniel y sus amigos se encontraron en un entorno que desafiaba constantemente sus valores. Fueron condicionados para adoptar las costumbres y la cultura babilónica, lo que incluía la adoración de dioses paganos. A pesar de esto, Daniel se mantuvo firme en su fe. La historia de su vida en el cativeiro es un testimonio de cómo la adversidad puede fortalecer la fe y la determinación. Cada desafío que enfrentó lo hizo más resoluto en su compromiso con Dios. El impacto del cativeiro también se sintió en la comunidad judía en su conjunto. Lejos de su tierra, muchos judíos lucharon por encontrar un sentido de identidad. Sin embargo, Daniel se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Su capacidad para prosperar en Babilonia, mientras se mantenía leal a sus creencias, inspiró a otros a hacer lo mismo. Este liderazgo natural fue fundamental para mantener viva la fe judía en un momento de crisis. Durante el cativeiro, Daniel también tuvo la oportunidad de aprender de la cultura babilónica. A pesar de las circunstancias adversas, su educación continuó, y se convirtió en un experto en la lengua y las ciencias de los babilonios. Esta mezcla de conocimiento le permitió influir en la corte y ganar el respeto de los gobernantes. De esta manera, el cativeiro, aunque doloroso, se convirtió en un periodo de formación que prepararía a Daniel para un papel importante en la historia futura de su pueblo. El cativeiro babilónico fue, sin duda, un tiempo de transición para Daniel. A través de su fe y determinación, logró no solo sobrevivir, sino también prosperar en una tierra que parecía estar en contra de todo lo que él representaba. Este periodo de su vida es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la resiliencia pueden abrir puertas y ofrecer oportunidades inesperadas. Fidelidad a Deus. La fidelidad de Daniel a Dios es uno de los aspectos más destacados de su vida. A pesar de las presiones externas y de estar rodeado de una cultura que despreciaba sus creencias, Daniel decidió mantenerse firme en su fe. Desde el inicio de su cativeiro, mostró una determinación inquebrantable de seguir los caminos de Dios. Este compromiso no solo lo definió a él como individuo, sino que también tuvo un impacto significativo en sus amigos y en la comunidad judía en Babilonia.
Un ejemplo notable de su fidelidad se dio cuando se le ofreció comida del rey. Daniel, consciente de las leyes dietéticas judías, se negó a consumir los alimentos impuros que se le ofrecieron. En lugar de ceder ante la presión para adaptarse, pidió una alternativa que le permitiera mantenerse fiel a sus principios. Esta decisión no solo demostró su convicción, sino que también le otorgó favor ante los funcionarios babilónicos. Al final, su fidelidad resultó en una mejor salud y apariencia que la de los demás jóvenes de la corte. La fidelidad de Daniel también se evidenció en su vida de oración. A pesar de los riesgos, continuó orando a Dios 3 veces al día, mostrando que su relación con el Altísimo era su prioridad. Este acto de devoción no solo lo ayudó a mantenerse centrado en su fe, sino que también se convirtió en un acto de resistencia contra la opresión babilónica. La famosa historia de Daniel en el foso de los leones es un testimonio de cómo su fidelidad fue recompensada. A pesar de estar en peligro, su confianza en Dios lo protegió. Además, Daniel no solo mantuvo su propia fe, sino que también inspiró a otros a ser leales a Dios. Sus amigos, Sadraque, Mesaque y Abednego, siguieron la caída de Belsasar. La historia de la caída de Belsasar es un episodio fascinante en la vida de Daniel. Durante un banquete, Belsasar, el rey de Babilonia, decidió desafiar a Dios al utilizar los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber vino y hacer una fiesta. Mientras se regocijaba, una mano apareció y escribió en la pared. La atmósfera se tornó tensa y aterradora. El rey, aterrorizado, llamó a todos sus sabios y adivinos, pero ninguno pudo interpretar la misteriosa escritura. Fue entonces cuando se recordó a Daniel, quien ya había ganado renombre por su habilidad para interpretar sueños y visiones. Lo trajeron ante el rey, y a pesar de la situación, Daniel se mantuvo firme y tranquilo. Comenzó por reprochar a Belsasar por su falta de respeto a Dios y por no aprender de la caída de su antecesor, Nabucodonosor. Daniel explicó que la escritura decía, Mene, Mene, Tekel, Parsin, que significaba que Dios había medido su reinado y que había llegado a su fin. La interpretación fue clara. El rey había sido pesado en la balanza y hallado insuficiente, y su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y así se cumplió la profecía. Daniel no solo fue un instrumento de Dios, sino que también mostró una valentía notable al desafiar al rey en su propio palacio, algo que podría haberle costado la vida. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de Babilonia y solidificó aún más la reputación de Daniel como un profeta de Dios. El papel de Daniel en este episodio no solo fue crucial para el destino de Belsasar, sino que también subrayó un tema recurrente en la vida de Daniel: su fe inquebrantable en Dios. A pesar de estar en una posición de poder, nunca comprometió sus principios ni dejó de advertir sobre las consecuencias del pecado. Este momento también sirvió como un recordatorio para el pueblo de Israel sobre la soberanía de Dios sobre las naciones y su justicia. La caída de Belsasar también tuvo un impacto significativo en la historia de Israel. Después de la caída de Babilonia, los judíos tuvieron la oportunidad de regresar a su tierra y reconstruir su templo. Daniel, a través de su fidelidad y su capacidad para interpretar la voluntad de Dios, se convirtió en un símbolo de esperanza para su pueblo. Su historia continúa resonando hasta hoy, recordándonos que la justicia de Dios siempre prevalecerá. Finalmente, la caída de Belsasar es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza a sus siervos para llevar a cabo su plan divino. La valentía y la sabiduría de Daniel en este momento crítico muestran que, incluso en medio de la adversidad, la fe y la obediencia a Dios nunca pasan desapercibidas. La historia de Belsasar y Daniel es un poderoso recordatorio de que la soberanía de Dios está siempre en acción. Visiones y profecías. Las visiones y profecías de Daniel son uno de los aspectos más intrigantes de su vida. A lo largo de su ministerio, Daniel recibió revelaciones que no solo tenían un significado para su tiempo, sino que también ofrecían un vistazo a eventos futuros. Estas visiones incluían bestias, cuernos y reinos, cada uno simbolizando diferentes imperios y eventos históricos que se desarrollarían a lo largo de los siglos. Una de las visiones más notables de Daniel se encuentra en el capítulo 7, donde ve una serie de bestias que representan diferentes reinos en ascenso y caída. La cuarta bestia, que era la más aterradora,
simboliza el Imperio Romano, mientras que el Hijo del Hombre, que aparece en la visión, representa a Cristo. Esta profecía ha sido objeto de estudio y debate entre eruditos y teólogos, ya que conecta la historia con la teología cristiana y judía. Además de las visiones sobre reinos, Daniel también recibió revelaciones sobre el fin de los tiempos. En su capítulo 12, se habla de la resurrección de los muertos y del juicio final. Estas profecías han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia, y muchos ven en ellas una promesa de esperanza y redención. La forma en que Daniel se adentra en estos temas profundos refleja tanto su cercanía con Dios como su responsabilidad como profeta. Daniel, a pesar de todas estas revelaciones, se mostró humilde y consciente de las implicaciones de lo que había visto. No buscó la fama ni el reconocimiento, sino que utilizó su don para advertir a su pueblo y guiarlos en la fe. Esto subraya un aspecto fundamental de su carácter: su deseo de ver a su pueblo reconciliado con Dios. Las visiones de Daniel no solo han tenido un profundo impacto en el judaísmo, sino que también han sido fundamentales para el cristianismo. Muchos pasajes del Nuevo Testamento hacen referencia a las profecías de Daniel, destacando la conexión entre ambos testamentos. La relevancia de las visiones de Daniel perdura, ya que siguen siendo objeto de estudio y reflexión en muchas comunidades de fe hoy en día. Su legado profético nos invita a considerar cómo Dios revela su plan a través de los tiempos. Liderazgo y sabiduría. El liderazgo de Daniel en Babilonia es un testimonio de su sabiduría y su capacidad para navegar en un mundo hostil. A lo largo de su vida, Daniel ocupó posiciones de alta responsabilidad en varias administraciones, comenzando con Nabucodonosor y continuando con Belsasar y Darío. Su éxito no se debió solo a su habilidad para interpretar sueños, sino también a su carácter íntegro y su capacidad para tomar decisiones justas. Desde el principio, Daniel mostró una notable habilidad para establecer relaciones con las autoridades. A pesar de ser un extranjero en un país conquistador, logró ganar la confianza de los reyes. Esto no fue por casualidad. Su dedicación a Dios y su compromiso con la verdad le dieron un respeto que trascendía su origen. Los líderes babilónicos reconocieron su sabiduría y lo buscaron en momentos de crisis. Uno de los aspectos más interesantes de su liderazgo es cómo Daniel utilizó su posición para abogar por su pueblo. A menudo, se encontraba en situaciones donde podía influir en decisiones que afectaban a los judíos en el exilio. En lugar de buscar su propio interés, Daniel utilizó su sabiduría para promover la justicia y la equidad. Este sentido de responsabilidad hacia su comunidad es un rasgo admirable que lo distingue como líder. Además, Daniel también es un ejemplo de cómo el liderazgo no se trata solo de poder, sino de servicio. A pesar de su posición elevada, nunca perdió de vista su propósito divino. Mantuvo su fe y su devoción a Dios como su prioridad, lo que le permitió servir de manera efectiva en un entorno que a menudo desafiaba su creencia. Su vida demuestra que un líder verdadero es aquel que permanece fiel a sus principios, incluso cuando enfrenta presión. La sabiduría de Daniel sigue siendo un modelo para líderes en la actualidad. Su habilidad para combinar fe y liderazgo práctico es un recordatorio de que los valores espirituales pueden y deben influir en nuestras decisiones diarias. La historia de Daniel nos inspira a ser líderes que actúan con integridad y compasión, buscando siempre el bienestar de los demás en medio de las adversidades. Oración y devocional. La vida de Daniel estaba profundamente marcada por su práctica de la oración. Desde joven, Daniel entendió la importancia de mantener una conexión constante con Dios. A pesar de las presiones y desafíos que enfrentaba, nunca dejó de orar. Esta dedicación a la oración no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también le proporcionó la sabiduría y el discernimiento necesarios para navegar en un entorno difícil. Un ejemplo claro de su compromiso con la oración se encuentra en el capítulo 6, donde se nos dice que Daniel oraba 3 veces al día, independientemente de la prohibición del rey. Su fe fue puesta a prueba cuando se promulgó un decreto que prohibía la oración a cualquier otro dios que no fuera el rey. Sin embargo, Daniel continuó orando, confiando en que Dios lo protegería. Esta decisión valiente no solo refleja su fidelidad, sino que también nos enseña la importancia de permanecer firmes en nuestras convicciones. La oración de Daniel era sincera y devocional. No solo pedía sabiduría y entendimiento,
sino que también agradecía a Dios por su fidelidad. Este aspecto de su vida nos muestra que la oración no es solo un medio para pedir, sino también una forma de adorar y reconocer la grandeza de Dios. En sus oraciones, Daniel humildemente se presentaba ante el Señor, buscando guía y fortaleza para enfrentar los retos que venían. Además, la vida de oración de Daniel sirvió como un ejemplo para otros. Sus amigos, Sadraque, Mesaque y Abednego, también fueron influenciados por su devoción. La comunidad judía en Babilonia pudo ver en Daniel un modelo a seguir, lo que los inspiró a mantenerse firmes en su fe en medio de la adversidad. La práctica de la oración se convirtió en una forma de resistencia espiritual frente a la presión cultural. La importancia de la oración en la vida de Daniel nos recuerda que, al igual que él, debemos cultivar una vida de devoción y conexión con Dios. En nuestros momentos de dificultad, la oración puede ser nuestra fuente de fortaleza y guía. La historia de la lealtad a los amigos, la amistad de Daniel con sus compañeros es un aspecto fundamental de su historia. Durante el cautiverio en Babilonia, Daniel no estuvo solo, contaba con la compañía de 3 amigos leales, Sadraque, Mesaque y Abednego. Juntos enfrentaron desafíos inimaginables, pero su lealtad mutua se convirtió en un pilar que los sostenía. No solo compartían el mismo destino, sino que también se apoyaban en su fe y valores, lo que les permitió resistir la presión de un entorno hostil. Esta unidad les brindó fuerza para mantenerse firmes en su convicción, a pesar de las adversidades que se presentaron. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó la adoración a una estatua de oro, Sadraque, Mesaque y Abednego decidieron desobedecer. Su decisión no fue fácil, sabían que podían enfrentarse a terribles consecuencias, incluyendo la muerte. Sin embargo, su lealtad a Dios y a su amigo Daniel fue más fuerte que el miedo. Este acto de valentía no solo mostró su compromiso con sus creencias, sino que también reforzó el vínculo que compartían. Daniel, aunque no estaba presente en esa situación específica, representaba un símbolo de fortaleza y fe para ellos, y su ejemplo los inspiró a mantenerse firmes. La historia de la fornala ardiente es un testimonio del poder de la amistad. Cuando los amigos fueron arrojados a las llamas, la lealtad de Dios hacia ellos se hizo evidente. En medio del fuego, se dice que un cuarto hombre apareció con ellos, lo que muchos interpretan como una manifestación divina. Esta intervención no solo salvó a los amigos de Daniel, sino que también impactó al rey Nabucodonosor, quien reconoció el poder del Dios de Israel. La valentía de estos 4 hombres, unidos en su fe, dejó una huella profunda en la historia y resonó en las generaciones posteriores. La lealtad de Daniel hacia sus amigos también se manifiesta en su papel como intercesor. A lo largo de su vida, Daniel se preocupó por el bienestar de Sadraque, Mesaque y Abednego. Cuando enfrentaron la posibilidad de ser ejecutados, Daniel no dudó en pedir ayuda al rey. Este acto de lealtad y camaradería demuestra que, a pesar de su posición elevada en la corte, Daniel nunca olvidó a sus amigos. Su disposición a arriesgar su propia seguridad por ellos refleja la verdadera esencia de la amistad: estar ahí para los demás en los momentos más difíciles. Además, la lealtad entre Daniel y sus amigos trasciende el tiempo. A través de los siglos, su historia ha inspirado a muchos a valorar la amistad y a mantenerse firmes en sus creencias, incluso cuando el camino se vuelve difícil. La lección que se extrae de su relación es clara: la lealtad y el apoyo mutuo son esenciales para superar los desafíos de la vida. En un mundo donde las presiones externas pueden ser abrumadoras, la amistad sigue siendo un refugio seguro, tal como lo fue para Daniel y sus compañeros. La influencia en el judaísmo, la vida y los escritos de Daniel han tenido un impacto significativo en la tradición judaica. Desde su cautiverio en Babilonia hasta su papel como profeta, Daniel se convirtió en un modelo a seguir para muchos judíos. Su capacidad para mantenerse fiel a sus creencias en medio de la adversidad ha sido una fuente de inspiración. En la cultura judía, se valora la perseverancia y la fidelidad a Dios, cualidades que Daniel ejemplificó a lo largo de su vida. Su historia resuena especialmente en la festividad de Hanukkah, donde se celebra la valentía y la resistencia del pueblo judío frente a la opresión. Los escritos de Daniel, especialmente sus visiones y profecías, también han sido objeto de estudio y reflexión. La obra de Daniel se incluye en el Tanaj,
la Biblia hebrea, donde se le considera un libro de profecía. Las visiones apocalípticas que Daniel recibió son interpretadas como mensajes de esperanza para el pueblo judío, recordándoles que, a pesar de las dificultades, Dios está en control y tiene un plan para su futuro. Este sentido de esperanza ha sido crucial para la identidad judía, especialmente en momentos de crisis a lo largo de la historia. Además, el ejemplo de Daniel como un líder sabio y justo ha influido en la forma en que se percibe la figura del líder en la tradición judía. Su capacidad para interpretar sueños y proporcionar consejos sabios ha llevado a la reflexión sobre la importancia de la sabiduría en la toma de decisiones. En la tradición judía, los líderes son llamados a ser justos y a actuar con integridad, características que Daniel encarnó en su vida y trabajo. Esto ha establecido un estándar para aquellos que buscan servir a su comunidad y ser guías espirituales. La historia de Daniel también ha sido utilizada en la educación judía para enseñar sobre la importancia de la fe y la devoción. A través de su vida, se enfatiza que mantener la fe en Dios es fundamental, incluso en tiempos de dificultad. Los relatos de su vida se utilizan en las enseñanzas rabínicas para motivar a las nuevas generaciones a ser valientes y a permanecer fieles a sus creencias, resaltando el valor de la educación y el conocimiento en la formación del carácter. Finalmente, la influencia de Daniel en el judaísmo se extiende más allá de sus escritos. Su vida es un recordatorio de que la fe puede ser una fuerza poderosa en momentos de crisis. La historia de su lealtad a Dios y a sus amigos ha sido un faro de esperanza y fortaleza para el pueblo judío a lo largo de los siglos. La figura de Daniel sigue viva en la memoria colectiva, y su legado perdura en la espiritualidad y cultura del judaísmo. La relevancia en el cristianismo. El libro de Daniel también ocupa un lugar importante en la tradición cristiana. Desde los primeros días del cristianismo, los escritos de Daniel han sido estudiados y citados por líderes y teólogos. Su visión de los últimos tiempos y el reino venidero han sido interpretados como profecías que apuntan hacia la llegada de Cristo. Los cristianos ven en Daniel no solo un profeta, sino también un precursor que preparó el camino para el mensaje del Nuevo Testamento. Su historia y enseñanzas han sido una fuente de inspiración para la fe cristiana a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más relevantes del libro de Daniel para los cristianos son sus visiones apocalípticas, que se consideran una revelación de los planes de Dios para el futuro. Estas visiones han sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia, y muchos cristianos encuentran en ellas un mensaje de esperanza en medio de la tribulación. El hecho de que Dios esté en control y que, al final, el bien triunfará sobre el mal es un tema central en ambas tradiciones, judaísmo y cristianismo, y se puede ver claramente en las profecías de Daniel. Además, la historia de la lealtad y valentía de Daniel y sus amigos ha servido como un modelo para los cristianos en su vida diaria. En un mundo donde a menudo se enfrentan a la presión para conformarse a las normas culturales, el ejemplo de Daniel se convierte en un recordatorio de que la fe y la integridad son esenciales. La resistencia de Daniel ante las adversidades y su disposición a mantenerse firme en sus creencias inspiran a los cristianos a vivir de manera auténtica y a no renunciar a sus valores, incluso en situaciones difíciles. Las referencias a Daniel en el Nuevo Testamento también reflejan su relevancia. Jesús mismo mencionó a Daniel en sus enseñanzas, subrayando la importancia de sus profecías. Esto demuestra que, desde una perspectiva cristiana, Daniel no solo es un personaje del Antiguo Testamento, sino que su vida y escritos son parte integral de la narrativa bíblica en su totalidad. Su papel como profeta y su conexión con las promesas de Dios son elementos que los cristianos aprecian profundamente. Por último, la figura de Daniel como un hombre de oración y devoción resuena con muchos cristianos. Su práctica de la oración constante y su dedicación a Dios se convierten en un ejemplo a seguir. En la vida cristiana, la oración es fundamental, y el ejemplo de Daniel demuestra cómo la intimidad con Dios puede fortalecer a una persona en tiempos de crisis. La vida de Daniel no solo se estudia por su contenido histórico y profético, sino que también se aplica a la vida espiritual de los seguidores de Cristo, mostrando que la fe y la oración son esenciales en la búsqueda de una vida plena y significativa. Legado e inspiración. El legado de Daniel perdura a través de los siglos como un testimonio de fe y valentía. Su vida y enseñanzas han dejado una huella indeleble en la historia, inspirando a innumerables personas a mantener su fe en medio de la adversidad.
Daniel se convirtió en un símbolo de resistencia y confianza en Dios, y su historia ha sido contada y recontada en diversas culturas y tradiciones. Su capacidad para interpretar sueños y visiones lo elevó a una posición de respeto, y su ejemplo de lealtad a sus amigos y a Dios continúa resonando en el corazón de muchos. La inspiración que Daniel brinda va más allá de su historia personal. A través de sus escritos, se ha convertido en un modelo a seguir para aquellos que buscan vivir con integridad y valentía. Las enseñanzas de Daniel sobre la importancia de la oración, la devoción y la fidelidad a Dios son principios que siguen siendo relevantes hoy en y así. La historia de Daniel nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la perseverancia y la valentía. A pesar de los desafíos y las adversidades, él nunca perdió la confianza en Dios. ¿Te imaginas tener la fuerza para enfrentar un león, como hizo Daniel, solo porque sabías que Dios estaba contigo? Esa es la esencia de su testimonio. Un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, nuestra fe puede iluminar el camino. Pero, ¿qué harías tú en situaciones similares? ¿Te mantendrías firme ante la presión de los demás? La historia de Daniel no solo es un relato antiguo, es un llamado a la acción para todos nosotros. Te invita a reflexionar sobre cómo vives tu propia vida de fe. ¿Estás dispuesto a ser un defensor de tus creencias, sin importar el costo? Recuerda, las decisiones que tomamos hoy impactan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas de Daniel en tu vida diaria? Mantente curioso, sigue explorando y descubriendo más historias que nos inspiran a ser mejores. No te vayas. Hay mucho más por descubrir en el fascinante mundo de las historias bíblicas.